Este virus tiene al planeta en los más altos niveles de angustia y de ansiedad. Y cada vez nuevas cepas, cada vez más mutaciones. Y desde la pandemia la vida nos cambió a todos. La gente está angustiada, la gente está preocupada. Y ante todo que los tiempos que se avecinan son muy difíciles. Y usted dirá, pero pastor, no hay que ser pesimista, esto va a cambiar, son los ciclos de la vida. El reloj cristológico y escatológico muestra de que esto va hacia un fin, esto va a una hecatombe final. Y los cristianos y la humanidad que no esté preparada y fortalecidos para enfrentar esos días va a ser más complicado, muy, muy difícil. Entonces, estoy meditando en este tema que lo hemos titulado ¿Cómo manejar la ansiedad? Y lo escribe Pedro. Pedro da unas pautas de cómo manejar la ansiedad. Porque Pedro le tocó pastorear a una comunidad que estaba manejando unos niveles de ansiedad muy tremendos, muy difíciles. Una cosa es uno pastorear una comunidad donde hay plata y donde todo es prosperidad y donde todo funciona bien. Otra cosa es ser pastor de una iglesia que son expatriados, que no tienen lugar donde recurrir y refugiarse, que son perseguidos, la gente está siendo asesinada y están sufriendo a todos los niveles. Entonces Pedro pastorea una comunidad así en sufrimiento y por eso en Primera de Pedro usted siempre nota que él está hablando del fuego de prueba que nos ha llegado y habla del sufrimiento y lo que tenemos que enfrentar y llega a decir cosas como estas: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense cómo era tan tremenda la lucha que estaban viviendo los cristianos, que muy poquiticos de verdad estaban aguantando el voltaje del sufrimiento. Y esto es los tiempos que estamos ya viviendo y vienen, donde esta palabra misma es: si el justo con dificultad se salva. ¿Me entiende? El justo, que es el que mantiene postrado, arrodillado, que mantiene una vida en integridad, en santidad, en comunión con Dios. Si difícilmente vamos a aguantar voltaje. Entonces, ¿dónde están aquellas personas que no tienen un temor, que no tienen una fe, que no tienen de qué agarrarse, que no tienen una esperanza? Como la gente que yo encuentro en las calles cuando salgo y encuentro gente sin esperanza, sin norte, con rostros de sufrimiento, de angustia, de desespero. Entonces, Pedro, a una comunidad que está sufriendo, les escribe y les dice en 1 de Pedro 5, del 6 en adelante, les dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en imperativo les dice: sed, no es opcional, sed sobrios, no ebrios, sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Pedro siempre vio el sufrimiento como algo breve, poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, ¿qué produce ansiedad? Yo diríamos que ansiedad y el estrés son las enfermedades del siglo, es lo que estamos viviendo y yo me imagino en esa época, pues ya el término ya estaban ansiosos, angustiados, preocupados. Y en esta época que estamos viviendo nosotros, estamos experimentando angustia y ansiedad por la economía. Si hay algo que nos golpee y nos preocupe a todos los seres humanos, es la economía. Eso genera suicidios, genera desespero, la gente no duerme, la gente se estresa. Bueno, es tremendo y cada vez viene más desempleo, más problemas, más angustia y esto genera ansiedad. La gente se enloquece, sale a matar y hacer cometer cualquier locura por falta de recursos. Un pueblo se mantiene tranquilo y estable mientras tiene algo en el estómago. Y cuando ve que no tiene trabajo y no tiene que comer, la gente se enloquece. La gente no sabe qué hacer. Entonces, esto nos genera a nosotros angustia. Nos está generando angustia ese virus. Nuevas cepas, imagínense esta gente de Europa y bueno, uno empieza a verlo como lejano y así vimos el virus la primera vez y dijimos, no, eso es por lejos, cuando menos se acuerda nos tocó la puerta también y nos encerraron nuevamente Uno no sabe hacia dónde va todo esto, pero ya se empiezan a cerrar las fronteras, la gente se encierra, está angustiada y el virus ha generado unos problemas muy serios en la gente de temor, de angustia, de que me voy a contagiar, la paranoia, el desespero. La gente se angustia con esto. Y esto no es fácil de manejar. La ansiedad no nos deja dormir, nos enfermamos, nos llenamos de preocupación, no podemos descansar en las noches y la gente recurre a las adicciones para tratar de calmarse. Conozco una persona que vive muy cerca donde vivimos que cada 5 minutos lo vemos pasar a fumar cigarrillo, cada 5 minutos. Y va y pues hasta es tenaz porque nos llena de humo todo el sector donde estamos. Pero uno dice, ¿cómo será el nivel de ansiedad de este señor? Y la gente recurre a las adicciones, al alcohol, a la droga, a comer, a cualquier tipo de adicción para poder manejar el estrés, la preocupación por el futuro, por el mañana, por los hijos. ¿Qué va a ser de mi vida? Y terminamos enfermándonos. Ahora venía en el carro a la emisora y una persona que conocí, deportista, atleta, muy sano, lo conocí, yo no lo había vuelto a ver. Lo vi caminando totalmente torcido. Dijo, Dios mío, ¿qué le pasó? Tal vez un derrame. Y esto nos está cobrando el cuerpo, nos está pagando los platos rotos de nuestras preocupaciones en la cabeza. Entonces nos estamos toteando. Tremendo, ¿no? Que Pedro hace una pastoral y ve a su gente así, angustiada. Y eso que ellos pues no tenían
diríamos, bueno, peor, pues no tenían, eran como todos estos indigentes venezolanos que uno ve, no tenían dónde ir, dónde pasar la noche, porque estaban expatriados, eran perseguidos, estaban sufriendo. ¿Qué sucede cuando uno está tan angustiado? Uno recurre a las adicciones, pero lo otro, Satanás pesca en río revuelto. Su preocupación no es el demonio, su ansiedad, su problema en el colon, su problema en el cuerpo y todo lo que está viendo, eso no es diabólico. Pero Satanás aprovecha. Entonces él dice, voy a aprovechar que estás angustiado, voy a aprovechar de que tienes temor frente al futuro, voy a aprovechar de que estás angustiado por la comida, por el diagnóstico, porque piensas que te vas a morir, voy a aprovechar esto, y entonces él se presenta como león rugiente. Y no hay cosa que pueda producir más pánico. Yo no sé si usted en la vida se ha enfrentado a un león, Dios no lo quiera, pues no estaría vivo de todas maneras, pero cuando uno iba a esos zoológicos, el solo rugir y saber que está enjaulado le causaba a uno terror ese león. Y parte de la estrategia de Satanás es producirnos temor. Ruge y nos produce angustia. Y parte de lo que nosotros tenemos que luchar todos los días es con el temor. El temor de mañana, de que me voy a contagiar, de que no voy a poder pagar el arriendo, de que cómo voy a vivir, de los hijos, de los diagnósticos, que me voy a morir, qué va a pasar con mi vida. Es tremendo. Y Satanás entonces busca a quien le abre una puerta. Y quien le abre una puerta para que entre y haga daño completamente. Y busca devorar. Devora la salud, devora todo. Devora familias, vidas con las adicciones. Devora lo que se le atraviese. Satanás no es un gatico que juega. Satanás no juega. Él va es a destruir. Matar, robar y destruir. Y es muy peligroso cuando usted está demasiado angustiado y preocupado y tiene ansiedad. Es el peligro de usted recurrir y abrir una puerta al demonio y meterse donde no se debe meter, hacer cosas que no debe hacer. Y ayer le decía a esos muchachos que me encontré en la calle, deambulando, sin norte, sin futuro, sin nada, les dije, cuídense de propuestas. Van a decir, venga, mate a alguien y consiga algo de plata. Venga, robe, venga, haga algo. Solucione su problema para que usted tenga estabilidad y esté tranquilo. Y son las propuestas diabólicas. Cuando usted está angustiado, el Satanás sabe cuál es su problema y siempre le va a presentar la propuesta diabólica para que usted, entre comillas, solucione su problema. Entonces, distraiga su mente viendo pornografía. Distraiga su mente yéndose a un lugar de prostitución. Vaya a meter droga. Vaya a hacer alguna cosa que no debe de hacer. Tenga una aventura, busque desfogarse y tener una aventura en algún lugar. Y eso es tenaz, porque ahí es donde uno tiene que tener discernimientos, ser sobrio y saber cuándo Satanás está aprovechando mi crisis, está aprovechando mi angustia, mi temor, para desestabilizarme, para tomar una decisión loca, generar violencia en la casa, violencia con la esposa, volvernos que no toleramos nada. Podemos cometer locuras. Hoy en día hasta manejar es tan peligroso porque uno sabe que los que van en esos carros o en esas motos, muchos de ellos de pronto están locos, están ansiosos, están desesperados, están enloquecidos y ni piensan. Y te pueden asesinar, te pueden matar en la calle, una moto, un carro, porque la gente
está ansiosa manejando. Y yo los veo a veces como manejan y yo cuando me meto en el carro, yo me hablo a mí mismo, voy a irme tranquilo, voy a irme despacio. Porque por una ansiedad, por un estrés, por una angustia, por estar pensando en el problema, puedo asesinar a alguien, puedo cometer una locura, puedo matar a alguien en la calle o estrellarme. Y yo, la gente como maneja, son como es la vida de ellos. Muchos como manejan es como en la vida de ellos, son vidas angustiadas, desesperados y van de afán. Y yo creo que el Señor nos vio así a todos nosotros y dijo: ¿usted por qué están tan afanados, tan angustiados? Entonces ahí es donde uno tiene que tener discernimiento y de saber cuándo Satanás está aprovechando mi problema, aprovechando mi crisis, mi situación. Entonces, ¿cómo la manejamos? Uno, pues ya hemos hablado, tenga sobriedad, tenga discernimiento. Y si hay algo que tenemos que pedir al Señor todos los días es discernimiento espiritual para entender cuando Satanás está aprovechando la situación, cuando estoy abriendo una puerta en mi casa, cuando Satanás entró para destruir y generar angustia, enfermedad, caos, temor, y nos volvemos que no nos aguantamos y gritamos y estamos desesperados en el hogar. Cuidado, ahí tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo en esta época? ¿Y cómo está destruyendo gente? Mire, la pandemia, cuánta violencia intrafamiliar, cuántos golpes y maltratos y asesinatos en casa. Terrible. Satanás ha aprovechado para hacer daño y llevar a la gente al suicidio, a la locura. Lo segundo que pautas que nos da Pedro para manejarla es: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y echen toda la ansiedad sobre Él. Y a mí me impacta porque uno ve mucha gente que está hoy angustiada y preocupada y uno dice: ¿sobre quién están echando el problema? ¿Cuál es la terapia que están llevando? Entonces algunos se meten en yoga, se meten en meditación, en cosas raras y como dije, se empepan, se drogan. Pero Pedro les dice: póstresen y lleven las cargas a Él. Postrarme es reconocer que yo no tengo el control. Es reconocer que yo no puedo. Es reconocer que no soy capaz. Es reconocer que yo no puedo controlar un virus, que yo no puedo controlar el futuro, que en mis manos no está el futuro de la vida. Por eso el Señor dice en Santiago: venga, ustedes que dicen que mañana voy a hacer tal negocio, a mí me eriza la piel cuando escucho gente que habla con tanta prepotencia. Es que voy a ir a esto, voy a hacer este otro negocio, voy a ir allí, voy a ir aquí, voy a abrir más, me voy a proyectar, voy a viajar. Y yo les quisiera recordar a ellos lo que dijo Santiago: diga si Dios quiere, porque vuestra vida es como una neblina. ¿Y para qué? Tanto más y más, y habrá graneros y desespero para generarse más problemas. Como dijo el Señor: necio, mañana van a venir por tu alma. ¿Y de quién va a quedar todo eso? ¿Para qué guardó y acumuló? ¿Para qué? Por la ansiedad y la preocupación que está matando a toda la gente para tener seguro el futuro. Y es reconocer que no, Señor, yo no puedo. Yo no controlo el futuro, yo no controlo mi vida, yo no controlo el mañana. Yo no soy Dios para manejar todo esto. Las personas que se postran son humildes. Y dice: humíllese. Y el ser humano es prepotente, es arrogante. Increíblemente usted hoy en día encuentra menos gente orando y más gente corriendo, y más gente desesperada. Los templos están vacíos en los altares de oración. Las casas están vacías en los altares en casa de oración. Yo creo que esa es la época donde más
tenemos que orar y más postrarnos. Es la época que más tenemos que depender de Dios. Ahora, usted dice, pero pastor, yo oro cada 5 minutos. Y yo ya entregué toda la ansiedad sobre el Señor. Mire, hermanos, no es el tiempo. Yo le preguntaba al Señor en una ocasión, bueno, ¿hasta cuánto tengo que orar? Y yo sentí que el Señor me dijo, ore hasta que usted descanse. Y puede ser que son 5 minutos. Descansó, creyó, pero puede ser que necesite 5 horas. Puede ser que necesite todo un día. Puede ser que necesite parar toda mi actividad y irme y decir, Señor, definitivamente estoy toteado, estoy que no aguanto más, estoy estresado, estoy gritando, me voy. ¿Y cuánto tiempo? Hasta que descanse su alma. Hasta que descanse su alma, hasta que de verdad usted entregó la carga. Porque es que hay personas que creen que entregaron la carga y la verdad no la entregaron. Lo que el religioso es como echarse la bendición o la camándula o hacer una oracioncita en la iglesia, cortica y ya. No. Hay veces yo me tengo que retirar y hasta que yo no experimente paz y descanso en mi alma, yo no puedo decir, yo puedo decir que de verdad he descansado, me he humillado. Pero eso requiere postrarnos, soltar, cerrar la puerta, como dice el Señor. Cierra la puerta a la bulla, al ruido, a los contaminantes, a todas las voces. Por eso dice cierra la puerta y ora en el secreto. Hay personas que oran viendo noticias, están leyendo radio, están viendo otros programas y están haciendo otras cosas. ¿Qué es orar? Yo de verdad necesito desconectarme. Increíble que hoy la gente le paga plata a un psiquiatra, a un psicólogo, y van y se quedan quieticos allá sentados 1 hora. Se quedan quieticos. Y le pagan 170, 180 mil, no sé cuánto cobra un psiquiatra. Con esto no estoy en contra de esto, de estas terapias. Pero lo que estoy diciendo, un ejemplo, es que a esos sí se quedan quieticos y van fielmente a la terapia. Pero uno le dice, esa misma quietud manejas orando, esa misma quietud manejas escuchando la voz de Dios en su palabra, esa misma quietud tienes para escucharlo y descansar. Entonces, Pedro a esa comunidad ansiosa, preocupada, angustiada, les da una fórmula que parece, hombre, no parece como práctica, dice como así, que me arrodille. Sí, imagínense, la oración tiene un efecto de poder sobrenatural para ministrar a tu alma, para ministrar a tu ser interior, para descansarte. Tiene algo. Y toda esa gente que uno ve angustiada, preocupada, uno quisiera gritarles como el Señor grita en el cielo, escúcheme, cálmese, retírate a solas, búscame. Busca el rostro del Señor. Y uno quisiera gritarle a estas personas, saca tiempo para Dios. Saca tiempo para Dios, porque así como vas a destruirte, te vas a estrellar, te vas a matar. No vas a poder llegar. Entonces, 1, tenga discernimiento. 2, eche la ansiedad, póstrese. Eso requiere humildad. Es reconocer que yo no puedo y que yo no estoy en control. Y por eso el Señor nos dijo, ¿usted por qué se preocupan tanto por el día de mañana? ¿Por qué preocupa? Ni sabe si va a llegar, ni sabe si ese día va a llegar. Puede ser que hoy sea su último día y angustiado. Y dice no. Y lo segundo es, el tercero para manejar la ansiedad es resista con firmeza al demonio. Mis queridos hermanos, esto es un lenguaje militar.
Usted cuando va a la guerra, usted al enemigo, usted habla con los soldados, usted al enemigo no le puede echar para atrás, no puede tenerle miedo. Usted está en combate y si usted tiene dos opciones, o lo frentea o se tira atrás. Y si se tira atrás lo matan. Tiene que frentear. Y aquí dice, resístalo firme en la fe. Y usted tiene que aprender a guerrear espiritualmente, a apropiarse de las palabras, de las promesas que el Señor te ha dado. Cuando está frente a una situación tenaz en su vida, de temor, de angustia, de desespero, de ansiedad, con el deseo de ir a la adicción o aceptar la propuesta diabólica, ahí es donde usted tiene que pararse y decir: en el nombre de Jesucristo yo resisto todo poder de tiniebla y oscuridad contra mi vida, todo pensamiento, toda propuesta, toda maquinación diabólica, la resisto en mi hogar, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Resisto a Satanás. Estos son lenguajes de gente que estaba enfrentando guerras muy brutales, guerras espirituales tremendas contra su vida, contra ellos mismos. Y ellos se tenían que parar firmes, y los soldados se tienen que parar firmes en la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. Muchos cristianos no saben esto. Muchos cristianos no tienen discernimiento, no saben cómo el diablo está actuando, entonces no saben ni cómo resistirlo, ni cómo orar, no saben que es una guerra espiritual, entonces la emprenden contra la señora, la emprenden contra los hijos, la emprenden contra todo el mundo, en lugar de irse al cuarto de oración de guerra y a resistir. Y voy a resistir. Y voy a resistirlo en mis hijos, voy a resistirlo en mi hogar, voy a resistirlo en mi salud, voy a resistirlo en mi economía, voy a resistirlo. Todo pensamiento que me quiere postrar y hundir. Y eso hago yo cuando estoy que no doy más, me voy a hacer guerra espiritual. Y me voy a cubrirme con la sangre de Cristo. Me voy a levantar el escudo de la fe. Mis queridos hermanos, son las pautas que Pedro nos da a una iglesia que necesita pastoreo en tiempo de angustia, de ansiedad, de crisis. Ahora, ¿cuáles son las promesas que el Señor da? El Señor da promesas claras. Él dice, uno, mira, lógicamente, si usted entrega su carga a mí, ¿qué dice el Señor? Primero, ¿qué dice? Yo voy a cuidar de ustedes. Tenga una actitud de niño. El que se humilla asume una actitud de niño. Y por eso dice, jóvenes, sean sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que se humilla es humilde, asume una actitud de niño. Y el Señor dice, yo cuido de ustedes. Qué bonito. Los hijos, de verdad, cuando son pequeñitos, si tienen unos padres que de verdad son responsables y los cuidan, de todo tienen que estar preocupados los hijos, los pequeñitos, y de todo sufren ellos, menos de ansiedad. Por el futuro, por el mañana, por la comida, no, ellos no tienen preocupaciones. ¿Por qué? Porque saben que papá cuida de ellos, que mamá cuida de ellos. Dice, yo cuido de ustedes, yo cuido de su salud, cuido de su economía, de su futuro, yo cuido de sus hijos, yo cuido. Entonces usted tiene dos opciones, o le cree a Dios o no le cree. No, yo no creo que Él me puede dar, yo no creo que Él me puede proveer, yo no creo que Él pueda hacerme un milagro sobrenatural, yo no creo que Él puede actuar en esta situación que estoy viviendo. Mire, la persona que asume una actitud del niño es una persona que no está aferrado, preocupado, duerme bien, duerme tranquilo y confía. Ojalá el Señor le diera a uno de verdad ese carácter humilde de niño, para uno descansar más y confiar más. Y eso es lo que el Señor dice. Entonces yo voy a cuidar de ustedes. Es la promesa que el Señor nos da. Y lo segundo es que, es claro, Satanás huye
aquellos que se someten a la autoridad divina y a la autoridad del Señor. Las personas insujetas, las personas rebeldes que no se someten a nadie, que son prepotentes y orgullosos, no someten a ninguna autoridad, son murmuradores, critican y viven una vida de no sumisión a las autoridades que Dios ha establecido. Por eso hablan los mismos jóvenes, sujétense a los padres, vivan una vida en sumisión mutua en la casa, en el hogar. Satanás dice, ahí yo no me meto. Hay gente que Satanás dice, con este me meto todo el tiempo, pero con estos no me meto, porque la tienen clara, viven una vida postrados, se someten a la autoridad de la palabra, viven sometidos a lo que el Señor les ha establecido, no andan de la mano con el demonio. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, yo me voy, yo ahí no me meto. Hay gente que ve demonios en toda parte, y la verdad que los ve porque es que mantienen con el diablo, mantienen con el diablo a toda hora, pero el diablo sabe cuando dice, aquí yo no me meto, yo voy a huir de acá. Cuando el Señor resistió firme a Satanás en el desierto con la escritura, Satanás no se quedó ahí. Él sabía que tenía que irse. Él sabía que tenía que irse. Entonces, eso es una promesa tremenda de vivir en ese estado de gracia, de victoria, de la autoridad que Cristo nos dio, de la confianza, de no vivir bajo el temor, de no vivir angustiado, preocupado, de confiar en Él y descansar en Él. Eso es una promesa que el Señor da. Y por eso Pedro les dice que estamos en esa gracia en la cual estamos amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Es un estado de gracia, mi querido hermano. Yo veo hay personas que digo, hola, como que la entendió muy claro. Vive en un estado de gracia. Lo ve uno descansado, confía, tranquilo. Su lenguaje es un lenguaje de fe. Y no es un positivismo barato, sino que surge de un estado de humildad, de postrarse. Usted ve a esa gente descansadas y en tanta paz. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Es que son personas que viven postrados, viven descansados. Yo he mencionado acá una ancianita que acompañamos por muchos años nosotros como familia. Vive solita en una casita y ya tiene, yo creo que va para sus 90 años. La acompañamos hace muchos años. Y si usted quiere ir a experimentar paz y tranquilidad, bueno, fuera de ir a la presencia de Dios, es ir donde estas gentes que son como niños. Ellos le hablan a uno. Ellos no están preocupados por el mañana, por la comida, por el futuro. Son tranquilos y tienen paz en su alma y tienen seguridad y confianza. Y usted dirá, porque tienen ahorros. No tienen nada, absolutamente en términos materiales. Ella dice, yo soy como un pajarito que el Señor me sostiene y me alimenta todos los días. Y no están preocupados. Entonces, mis queridos hermanos, estas son las pautas que el Señor nos da. Y Pedro nos recuerda, para terminar, de que usted no es el único que está sufriendo. Usted no es el único. Hay veces uno cree que es que yo soy el único, que el Señor me abandonó, que es que el Señor no me ama, que yo porque tengo estas crisis, estos problemas económicos, pero que mire otros. No, Él dice, estos padecimientos los están experimentando todos los hermanos en todos los lugares del mundo. Usted ve, hermanos del África están sufriendo. Hermanos de China están sufriendo, hermanos todos. Entonces, no somos los únicos. Pero, en últimas, el Señor, como me acaba de compartir aquí mi amigo en la emisora, tiene un propósito con este sufrimiento, con estas crisis para nosotros los cristianos. Los hijos de Dios sufrimos con propósito y plan, estamos en las manos de Dios. Los que están bajo las manos de Satanás y este mundo, ellos están en otro rollo, en otro cuento en la vida. Pero nosotros, el sufrimiento tiene un plan y un propósito.
Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento para los hijos de Dios es pasar por fuego para que salga oro. El carácter manso y humilde no se trabaja así nomás. El barro, para que salga maleable y pueda ser bien trabajado y pueda ser listo para formarse una joya preciosa de un vaso de utilidad, tiene que haber sido muy tratado ese barro. Y muchos de nosotros no vamos a llegar a crecer en carácter, en formación, en sabiduría, en discernimiento, en dependencia, si no pasamos por la escuela del sufrimiento, de la lucha. Es imposible llegar por otro medio. El carácter tiene que ser trabajado, la vida tiene que ser trabajada y llegar a ser como niños, como llegó a ser Moisés, manso como más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Ese hombre prepotente, ese hombre violento que podía asesinar a alguien con las manos, llegó a ser trabajado, a convertirse en un hombre como un niño. Y muchos de nosotros tenemos que ser postrados. Y el Señor dice, usted se tiene que quebrar esa vasija. Usted se tiene que humillar y depender de mí. Y tiene que aprender a depender del Señor. Tristemente, Europa, Alemania, la cuna de la Reforma, donde se abrió el Evangelio. Y Europa, que abrazaron la palabra en su época, le dieron la espalda al Señor. Se fueron detrás del materialismo. Ellos creían que con su conocimiento, su ciencia, su poderío económico y con todo lo que ellos manejan, el orgullo y la prepotencia alemana de tener la raza más grande y poderosa de la tierra, pensamiento de Hitler. Y uno ve a Alemania hoy postrada. Su ciencia no les sirve, su dinero, su orgullo y todo lo que manejan, pero no están postrados ante Dios, que esa es la tristeza. Europa no se postra ante Dios. No estamos reconociendo que el único que nos puede ayudar es el Señor, que el único que nos puede proteger es el Señor, el único que nos puede bendecir es el Señor, que nosotros no tenemos el control, que no tenemos el poder, que por más dinero, que por más fuerza, conocimiento que tengamos, no podemos. Y el Señor algunos tiene que postrarlos, porque no se postran por las buenas. Busca al Señor ahora. Ese es el tiempo de buscarlo, de clamar como nunca antes, de invertir más tiempo en la presencia de Dios y de confiar y de llegar a ese estado de niños. Señor, yo no puedo, no soy capaz, no estoy en control de mi vida, de mi futuro, de nada. Vivo por la gracia de Dios. Ayúdame a disfrutar y a descansar en la gracia del Señor. Que el Señor pues bendiga tu vida al haber escuchado esta palabra. Usted la puede encontrar nuevamente en el canal, en la emisora. Medítela nuevamente, compártala con otros que saben que está pasando por tiempos difíciles de ansiedad y angustia. Esta es la palabra de pastoreo del Señor para este momento de la historia nuestra. Escuchémoslo a Él. Escuchemos su consejo, sus instrucciones. Que Dios te bendiga. Escucha nuevamente esa canción. Ora con esa canción por un momento. Oren ahí como familia. Ore con su esposa, sus hijos, si los tiene juntos. Ore y terminemos después orando. Arde mi corazón a tus pies. Te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar. Padre, clamamos esta mañana para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Danos, Señor, ese carácter de niño, de humilde, de humillarnos, de postrarnos, de retirarnos a solas contigo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos y recuérdanos todos los días que no estamos en control, que no controlamos la vida, no controlamos el futuro, no controlamos un virus, no controlamos una economía, que tú, Señor, estás en control y que tú cuidas de nosotros, y hay promesa de cuidar a aquellos que se humillan y que asumen una actitud de niños. Padre, da descanso a tus hijos que han escuchado esta palabra. Ayúdales, Señor, a resistir y atacar las fuerzas de las tinieblas en fe, resistir en fe, con el escudo de la fe, con la palabra, como tú nos has enseñado, y pararnos firmes y no dudar, no retroceder, y mantenernos en la gracia, proclamando la victoria de Cristo todos los días. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya caído en un terreno muy preparado y preciso, y que bendiga a tus hijos que están en la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Amén.